Presentamos a usted la primera parte de Prison Art, una historia maravillosa que surge de algo que no estaba previsto en la historia de Jorge: haber sido privado de la libertad, acusado de un fraude en que él no participó, pero le dio la oportunidad de conocer al arte dentro de prisión y después a la posibilidad de aprovechar ese arte y de encaminar por buen sendero a los muchachos privados de su libertad, que comenzaron a expresarse a través del arte del tatuaje. Esta es la segunda parte del programa de Prison Art. Jorge, antes de ser condenado a vivir en prisión injustamente, ¿tú qué hacías? Mira, yo me dediqué, te voy a platicar un poquito mi historia rápidamente. Yo soy español, yo nací en España, en el seno de una familia pues muy acomodada, ¿no? O sea, yo tuve una infancia, digamos, pues muy cómoda, vivía en una ciudad en el norte de España que está en la playa. Mi padre era un industrial de una familia de generaciones de industriales dedicados a la minería y a la industria ay, por Dios, la Metal industria metalúrgica. metalúrgica, exactamente, perdón. Pero desgraciadamente, cuando España terminó la dictadura, hubo una gran apertura de mercados, porque hasta ese momento España había sido como, estaba aislada, digamos, por la dictadura de Franco. Cuando empieza la democracia, se abren las fronteras y mi padre pues, no estaba preparado, ¿no? Hubo una crisis muy, muy fuerte en España en esa época y él se arruinó. Entonces, perdimos todo, perdimos patrimonio, dinero, casas, absolutamente todo. Y mi padre decidió venir a México a empezar de nuevo. Teníamos familia aquí, de la que había emigrado en otras épocas, y él vino aquí y empezó a trabajar. Un año después nos trajo para acá, ¿no? Entonces, yo me crié desde los 15 años en México, soy prácticamente más mexicano que español, porque he vivido aquí, hoy día tengo 57 años, he vivido la mayor parte de mi vida en México, eh, pero cuando llegué, pues tenía yo como cierta presión por de alguna forma esta idea que tienes a veces de joven, absurda, de compensar lo que se perdió, ¿no? De buscar cómo reponía yo el patrimonio que mi padre había perdido. Entonces, pues me enfoqué sobre todo, estudié actuaría, porque me dijeron que era una carrera que ganaba mucho dinero. Me dediqué al sector financiero porque era donde mejor pagaban y donde realmente teníamos la posibilidad de ganar más recursos, ¿no? Y en esa absurda idea que yo tenía de ganar dinero, pues me obsesioné con eso, ¿no? Entonces trabajé en el sector financiero durante muchos años, casas de bolsa, bancos, brokers internacionales, hasta el último trabajo que tuve, que fue una empresa de Nueva York que se dedicaba al barter corporativo. Y fue la última empresa que yo trabajé en el sector financiero porque ahí hubo un conflicto con un cliente que, para hacerte el cuento no muy largo, pues hubo una demanda entre compañías y pues yo acabé en la cárcel durante un año, ¿no? Sujeto a proceso. Sujeto a proceso porque pues estaba siendo juzgado durante ese tiempo. Entonces, pues, estuve un año en la cárcel de Puente Grande, Jalisco. Al final determinaron, gracias a Dios, de que yo era inocente y pude salir, ¿no? Pero Porque en ese además, tiempo, déjame decirte, si no mal recuerdo, el fraude o el conflicto de números entre las empresas había sucedido posterior a tu salida de esa empresa, de una de las empresas involucradas, según recuerdo. O sea, tú ya no estabas en la empresa cuando el diferendo de números ocurrió. exactamente, o sea, yo salí en la empresa en el 2008 y yo soy recluido en el penal, detenido en el 2012 y vuelvo a salir de la cárcel en el 2013, un año posterior a que entré, ¿no? O sea, estuve un año completo recluido. Y bueno, durante ese tiempo, pues estuve, básicamente, me di cuenta de cómo se vive en las cárceles del país, ¿no? Cómo, pues cómo es de duro, ¿no? Vivir en una cárcel en México, que no es como en las películas, definitivamente, es Es más muchísimo peor, crudo. ¿no? Es mucho más, es mucho más violento, hay mucho más corrupción,
hay mucho más impunidad, hay tortura, inclusive puedes alcanzar a ver grados de tortura muy impresionantes dentro de la cárcel. Hay una gobernabilidad de la cárcel que no depende precisamente del gobierno, sino que los que realmente mandan, pues en muchos casos es el crimen organizado o grupos de poder dentro de las cárceles. Y pues una situación que todavía es más terrible, ¿no? Que en el momento que se obtiene la libertad, pues la sociedad mexicana rechaza, ¿no? A las personas que hemos estado en la cárcel. Hay una estigmatización grandísima hacia el grupo de personas que ha estado en algún momento recluido en la cárcel. Haya salido inocente o haya salido culpable, no importa, o sea, finalmente ha estado en la cárcel y eso es suficiente como para estigmatizarte, ¿no? Ya. Entonces, ahora, según los recuerdos las veces que hemos platicado, no te fue mal, o sea, es terrible el ambiente de la cárcel, pero la gente te respetaba bastante. Sí, mira, curiosamente, al ser una cárcel autogobernada, las reglas las ponía el jefe que mandaba, ¿no? Y esas reglas eran muy duras, o sea, eran reglas para que realmente el penal funcionara, ¿no? No había forma, por ejemplo, de que se peleara la gente dentro, porque si te peleabas adentro, pues entonces llegaba, digamos, la gente del jefe y golpeaba a los dos hasta que se cansaban, ¿no? No había posibilidades de que te extorsionaran adentro porque pues no lo permitía el jefe, ¿no? O sea, había muchas cosas que permitían que si tú cumplías las reglas básicas, pues de cierta forma podías vivir tranquilamente, ¿no? Dentro de la cárcel. Que en otros penales, pues no sucede eso. En otros penales a lo mejor no hay un control tan, digamos, tan absoluto o un control tan férreo sobre la población y entonces pues se vuelve un aquelarre de brujas aquello, ¿no? Pero en el caso mío, pues la verdad, yo era una persona que cuando entré a la cárcel tenía yo 40 y tantos años, esto, pues soy rubio, de pelo blanco, ¿no? Español. Eh, yo hice una cosa que para mí me funcionó muy bien, que fue cuando tú entras, cuando te meten en la cárcel por primera vez, llenas un formato que se llama un Cardex, que es apuntas a las personas que pueden venir a visitar. A tu esposa, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, y yo no apunté a nadie. Yo no quería que nadie me viera en esa situación dentro de la cárcel. Y como yo no apunté a nadie, pues nadie vino a visitarme, nadie podía entrar a visitarme. Entonces eso generó también como un halo de misterio alrededor mío, cómo era posible que nadie viniera a visitarme, un tipo que pues no se veía tan mal, más grande que el promedio de la población, porque el promedio de la población tiene entre 19 y 29 años. Eh, o sea, todo eso pues generó como un misterio alrededor mío y pues me permitió, te digo, pues establecer ciertos lineamientos dentro de la cárcel como para vivir, te digo, relativamente tranquilo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿y cuándo es donde te hace clic el hecho de que empiezas a ver el arte de los muchachos recluidos y entonces se te viene la idea? ¿Cómo te surgió la idea de aprovechar ese arte en prisión? Mira, bueno, es que en realidad el proyecto de Prison Art surgió, surgió paulatinamente, no fue algo que a mí se me ocurrió, apunté en un papel y dije que lo voy a hacer así, ¿no? Claro. No, fue algo que fue surgiendo como una necesidad para hacer algo que contrarrestara la situación que estaban viviendo los muchachos, ¿no? Sí. Yo veía que había muchachos que sí habían cometido delitos, a muchos eran primodelincuentes, a otros cometían delitos por las adicciones que tenían encima, o sea, consumían drogas y esta ansiedad de las drogas les hacía salir a la calle y buscar dinero de la forma que fuera, esto, para poder seguir consumiendo. Pero, Eduardo, cuando los conoces, te das cuenta de que no son tan malas personas, ¿no? O sea, han hecho cosas malas, pero pues tienen las mismas necesidades, los mismos miedos, los mismos anhelos que tenemos todos. Se preocupan por sus familias, por sus hijos, se preocupan, también tienen miedo, lloran, se ríen. O sea, te vas dando cuenta de que todos somos iguales, ¿no? Dentro de la cárcel. Y
Y al ver esta situación, pues de alguna forma sentí la obligación de buscar una alternativa que les diera como una mejor esperanza de vida, ¿no? Desgraciadamente, muchos de estos muchachos que están en la cárcel, que obtienen la libertad, salen tratando de portarse bien. O sea, nadie quiere volver a la cárcel. Una vez que obtienes la libertad, lo que más anhelas es eso, tu libertad. Entonces, nadie quiere portarse mal otra vez para que lo vuelvan a meter, ¿no? Entonces, tratan de hacer las cosas bien, pero la sociedad lo rechaza. Y pues la gente tiene que comer, Eduardo, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que en el mejor de los casos, cuando lo rechazan nuevamente y nadie les queda el trabajo, lo mejor de los casos es que puedan volver a delinquir en lo mismo que habían delinquido. Que a lo mejor era robar un celular, o a lo mejor era pues, meterse un Oxxo y robar algunas cervezas, no sé. Pero no es así la situación. ¿Por qué? Porque dentro de la cárcel conocen a mucha más gente que está dentro por delitos mucho más graves. Se contactan con la gente que está los narcotraficantes, con los secuestradores, con los guachicoleros. ¿Y qué haces si no tienes ninguna oportunidad afuera? Pues les hablas a los que conociste allá adentro y les pides trabajo. Entonces, esa situación que era, primero era, la primera opción era que se hubiera reinsertado a la sociedad, que le hubieran dado una oportunidad y que estuviera trabajando, no se la dan. La segunda opción es que vuelva a delinquir lo mismo que lo llevó a la cárcel la primera vez, pero no es cierto. Normalmente se contratan con estas gentes y escalan directamente en el grado de delito que cometen, ¿no? Los muchachos que eran recuperables para nosotros como sociedad, pues ahora trabajan para el crimen organizado, son sicarios, etcétera, ¿no? Entonces, viendo esa situación, pues se volvió imperante buscar una alternativa, de darles una segunda opción, una segunda oportunidad a estos muchachos para que realmente pudieran tener una esperanza de vida más normal, como nosotros, ¿no? Y así fue creándose el proyecto de Prisoner, poco a poco, ¿no? Empezaste a ver el talento que había en las cárceles mexicanas y empezaste a aprovechar de hacer algo, le compraste quizás la pieza y después se te ocurrió que podía ser parte de una bolsa o parte de una chamarra o parte de algún otro accesorio y Sí, mira, de hecho, Eduardo, es muy interesante porque en la cárcel de Puente Grande, en el penal preventivo de Puente Grande, cuando yo estaba, había más de 11,000 personas. Imagínate, es un valga. pueblo. Y es un pueblo, o sea, me refiero a un pueblo porque hay industria penitenciaria, hay unos talleres muy grandes de artesanía, para que la gente se autoemplee. Entonces, hay cierta facilidad para conseguir materiales dentro de la cárcel que tú puedas transformar en algún tipo de producto. Y sí, efectivamente, a mí se me ocurrió una vez viendo a un muchacho que estaba tatuando a otro y que conjuntamente a ellos, o sea, al lado de ellos había un muchacho que estaba pintando con un pincel un cinturón. Entonces yo le dije al muchacho, oye, ¿por qué en vez de no pintarlo con el pincel lo hacemos con la máquina de tatuar? Y entonces a la hora que empezamos a tatuar la piel con la pintura, vimos que la textura era mucho más bonita, que los colores se definían mucho mejor, era como hacerlo a lápiz, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces fui precisamente a comprar un pedazo de piel para hacer pruebas y la primera pieza que hicimos fue una bolsa, como una bolsa de viaje para mí, para que yo pudiera cargar todos mis productos personales, porque pues en la cárcel tú no puedes dejar nada a la buena de Dios porque se te pierde, ¿no? Entonces Sí. todo el tiempo cargas tus cosas. Entonces hice una bolsa que todavía tengo por ahí guardada, que es una bolsa para guardar yo mi calculadora, mi pluma, mi blog, mi ropa, la más indispensable, etcétera, ¿no? Y quedó tan bonita que mandé a hacer una segunda, y después una tercera, y después una cuarta, y después se acercó otro tatuador para decirme que si él podía también tatuarme más piezas. Y así fuimos haciendo cada vez más piezas, más piezas, más piezas, que yo iba guardando. Y las familias de los mismos muchachos me las enviaban a México en cajas que yo pagaba de mensajería, donde una de las directoras de finanzas que nosotros tenemos me las iba guardando en una de las oficinas que teníamos. Y cuando yo salí teníamos hechas más de 400, casi 500 piezas, digamos, que no se habían vendido ninguna, o sea, todas las habíamos guardado.
Y bueno, llegó un momento en que dije, bueno, yo no puedo seguir solventando, digamos, porque ya tenía en ese momento casi 30 personas dentro de la cárcel haciendo estos productos. Y claro, según los iban haciendo y yo les iba pagando, yo les iba pidiendo ciertas reglas, ¿no? Que cumplieran. O sea, tenían que mantenerse libres de adicciones. O sea, yo no iba a pagar dinero para que se estuvieran drogando. Pues el muchacho Claro. que quería estar conmigo tenía que mantenerse limpio. Después teníamos relación con las esposas, con los hijos, con la familia. Entonces, pues les decía que parte del dinero que ellos recibían tenían que dárselo a su familia, ¿no? Para que la familia también se mantuviera fuera. Entonces les fuimos poniendo ciertas reglas para poder tenerlos dentro del equipo de trabajo que yo tenía allá adentro. Y obviamente todo esto lo solventaba yo con los recursos de los negocios que yo tenía fuera. Pero llegó un momento en que yo dije, no puedo seguir pagando yo todo esto. Son 30 personas ahí que están pidiendo cada vez más y más y más trabajo. Entonces, cuando obtuve la libertad un año después, lo que hicimos fue abrir la primera tienda que fue en San Miguel de Allende. Y con esa tienda abierta en San Miguel de Allende, empezamos a vender los productos. Y de ahí el flujo lo destiné precisamente a ir incrementando la operación cada vez más grande y generando un mayor impacto social a través de los muchachos que iban saliendo de la casa. ¿Y hoy cuántos muchachos? Hoy tenemos alrededor de 200 muchachos, de los cuales como 40 y tantos están fuera de la cárcel, ya trabajando con nosotros, y como 160 todavía están compurgando alguna pena. O sea, cuando Estos termine de 200, purgar su pena, se incorporan contigo. Es sí, tu porque te digo, el compromiso con ellos. proyecto fue evolucionando, ¿no? O sea, los íbamos capacitando para hacer esto. O sea, según un maestro, bueno, un muchacho que iba siendo más diestro, digamos, entonces lo que hacíamos era pues que ese muchacho ayudara a otros a aprender, ¿no? Les enseñaba las técnicas del tatuaje o de la marroquinería para ir armando las bolsas. Eh, Cuando iban saliendo, yo pensé que iban a conseguir trabajo ellos por sí mismos, pero veía que los rechazaban igual, ¿no? Entonces decidí cambiar un poquito el modelo y hacer espacio para que cada uno de ellos, cuando salía, si había cumplido las reglas que nosotros les poníamos, le dábamos una oferta laboral para trabajar con nosotros. Entonces, ahorita tenemos 40 y tantos muchachos que ya, y muchachas, porque después fuimos extendiendo el programa a otros penales, que trabajan desde, o sea, en libertad con nosotros dentro de la empresa, ¿no? Qué padre. Algunos de ellos ya están estudiando en la universidad, algunos de ellos pues, ya se han independizado, ya han puesto negocios, ¿no? Y nos dejan espacio para algunos nuevos que van saliendo. Y bueno, así vamos, ¿no? Básicamente, esa es la idea del proyecto. Qué hermoso proyecto, qué hermosa historia, qué firma y qué proyecto tan exitoso. Jorge, te agradezco mucho que nos hayas dado el beneficio de platicar contigo nuevamente y celebro que de vez en vez demos un recorrido por el trayecto de tu proyecto empresarial y poder saludarte y poder reiterar mi admiración. Fíjate, después de tantas entrevistas que he tenido contigo, tu historia me sigue sorprendiendo y me sigue pareciendo una maravillosa historia de la que hay que hablar y de la que hay que platicar con el público. Muchas gracias por estar con nosotros en Universo Pyme. No, Eduardo, gracias a ti por el tiempo que nos dedicas y a todo tu público por escuchar nuestra historia. ¿Dónde podemos, por cierto, comunicarnos contigo en caso que alguien lo estime necesario? Mira, te dejo aquí mis redes sociales. Están tanto en Instagram, Facebook, TikTok, que se llaman Prison Art Official, con doble S en inglés todo, o sea, Prison Art Official. Y bueno, la página que es www.prisonart.com. Ahí nos pueden Perfecto. encontrar, estamos a sus órdenes. Hasta aquí el segundo programa y final de Prisoner. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por darnos la oportunidad de expresar esta historia maravillosa que encabeza Jorge Cueto. Hasta la próxima, aquí en Universo Pyme, Periodismo Útil. Gracias.